lleven ellos el camión. No lo lleve usted, hombre. Que lo lleve su jefe, el jefe de usted. Que tiene narices. Los secretas entraron al metro, al mismo, digamos, al vagón, y empezaron a pegar, sin decirles absolutamente nada, les empezaron a pegar a los que tenían una bolsa blanca, ¿no? Le decía que la dejaran ahí y que se fueran. Golpearon bastante duramente por los testimonios que hay, y bueno, y después se fueron con las bolsas y nada más. Hubo un operativo también en Cataluña, en la Plaza Cataluña, en lugares de la Rambla. Detuvieron a un compañero ese día. Llevar el uniforme para sacar cosas de los demás. Hacer cosas beneficiosas, eso es lo que tenéis que hacer. Vinimos para aquí y nos encontramos con esto, es decir, con esta calle cerrada y todo un equipo de este lado y otro de allá de guardia urbana. Siempre ellos están en el barrio, no podemos salir, pero siempre nos pide documentos, nos machaca, no podemos hacer nada. Y si sale para comprar algo al día, te van a preguntar dónde vas, no podemos hacer nada ahora. Bueno, entraron aproximadamente 7, 8, ¿no? Con una persona cogida de los brazos, digamos, por 2 policías. Ahí subieron y bueno, como no nos dejaban pasar nada, no pudimos, salvo lo que han registrado fotos, que creo que hay bastantes fotos, otra cosa no podemos decir. Lo que sí, en estos días, algunos comentan que es por hacer como una especie de limpieza de la ciudad, de lo que consideran limpieza, han llevado detenido a gente y además han sacado la mercadería de muchos, con lo cual se han quedado sin poder vender. No les han dado ningún papel. Sí, ocurre eso también, lo que dice la compañera, que no les dan a varios no le han dado ningún papel certificando que le habían retirado la mercadería. Si yo tuviera un hijo, policía es lo que le diría todos los días. Hijo mío, sal a la calle, pero a coger a los gordos, a los que de verdad están haciendo daño.